Bienvenido. Si estás aquí esta noche, probablemente buscas algo muy sencillo, un lugar tranquilo donde reposar la mente. Un espacio sin prisa, sin ruido, sin nada que exija demasiado de ti. Este video está pensado exactamente para eso. Vamos a hacer un viaje muy lento. Un viaje que no requiere que te muevas ni que pienses con fuerza. Solo necesitas estar aquí, respirar y dejar que las palabras lleguen a ti como llega el sueño, poco a poco, sin que te des cuenta del momento exacto en que todo se vuelve más suave. Así que si puedes, ponte cómodo ahora mismo. Ajusta la almohada. Estira los hombros. Deja que tu cuerpo encuentre esa posición en la que ya no tiene que esforzarse por mantenerse. Porque esta noche vamos a hablar del cuerpo humano. No de la forma en que se habla en los libros de texto, ni con la frialdad de una clase magistral. Vamos a hablar de él como si fuera algo vivo y cercano, porque lo es. De hecho, lo es más de lo que solemos recordar. Ahí dentro, en este momento, mientras descansas, ocurren cosas extraordinarias. Cosas silenciosas, invisibles, asombrosas. Y conocerlas no va a mantenerte despierto. Al contrario, hay algo profundamente tranquilizador en entender que incluso cuando no haces nada, tu cuerpo lo hace todo. Que mientras tú descansas, él trabaja. Que no tienes que pensar en respirar, ni en que tu corazón lata, ni en que tus células se renueven. Todo eso ocurre solo, sin pedirte nada. Eso, en sí mismo, es una de las cosas más hermosas que existen. Así que cierra los ojos si quieres. O déjalos abiertos, mirando el techo, dejando que la oscuridad sea suave. Y acompáñame despacio por el interior de esa maquinaria silenciosa y viva que eres. Antes de comenzar con cualquier detalle, hay una idea que merece un momento. Cuando pensamos en el cuerpo humano, a veces lo imaginamos como algo fijo. Como una estructura sólida, estable, quieta. Algo que está ahí, que nos acompaña, que no cambia demasiado de un día para otro. Pero eso es una ilusión muy tranquilizadora, aunque inexacta. En realidad, el cuerpo humano es todo lo contrario a algo fijo. Es una de las estructuras más dinámicas y activas que existen en la naturaleza. Cada segundo que pasa, cada segundo de este mismo momento en que estás escuchando esto, dentro de ti están ocurriendo millones de procesos simultáneos. Procesos que no requieren tu atención, que no dependen de tus decisiones, que no necesitan que estés despierto para funcionar. Hay células que se dividen. Hay células que mueren con elegancia, de forma programada, para dar paso a otras nuevas. Hay moléculas que viajan por torrentes de sangre, entregando oxígeno aquí, recogiendo desechos allá. Hay señales eléctricas que recorren kilómetros de nervios en fracciones de segundo. Hay huesos que se deshacen y se reconstruyen. Hay bacterias diminutas que trabajan para ti en el interior de tus intestinos. Hay sueños que se forman en regiones del cerebro que nunca duermen del todo. Todo eso ocurre dentro de ti. Ahora mismo. Mientras respiras lentamente en la oscuridad. Y lo más asombroso de todo es que no te cuesta nada. El cuerpo humano no es solo una máquina biológica. Es algo más parecido a un universo. Un universo vivo, silencioso, profundamente organizado, que se mantiene en equilibrio sin que tengas que pedirle que lo haga. Ese es el viaje que vamos a hacer esta noche. Lento, suave, sin prisa. Y si en algún momento te quedas dormido, está perfectamente bien.
porque tu cuerpo seguirá escuchando aunque tú no lo hagas consciente. Y en cualquier caso, habrá hecho exactamente lo que necesitaba hacer. Empecemos por el principio de todo. Por lo más pequeño. Una célula. No puedes verla a simple vista. Si pudieras tomar una sola célula de tu cuerpo y colocarla sobre la palma de tu mano, no verías nada. Es tan pequeña que decenas de ellas podrían caber en el punto al final de esta frase. Y sin embargo, esa cosa invisible, minúscula, es la unidad fundamental de todo lo que eres. Tu piel, tu sangre, tus pensamientos, tus recuerdos, tus emociones. Todo eso, en última instancia, empieza con una célula. Ahora bien, ¿cuántas de esas células hay en tu cuerpo? Los científicos han refinado esta estimación a lo largo de los años y la cifra más aceptada actualmente ronda los 37 billones. 37 billones de células. Es un número tan grande que casi pierde el sentido cuando intentas visualizarlo. Si pudieras contarlas una por una, a un ritmo de una célula por segundo, tardarías más de 1 millón de años en terminar. Pero lo que hace que este número sea verdaderamente asombroso no es su tamaño. Es lo que hacen esas células. Porque no son todas iguales. El cuerpo humano produce más de 200 tipos distintos de células, cada una especializada en una tarea concreta. Hay células que construyen hueso. Células que transmiten señales eléctricas a través del sistema nervioso. Células que transportan oxígeno por el torrente sanguíneo. Células que defienden al cuerpo de invasores microscópicos. Células que producen enzimas para la digestión. Células que forman la barrera invisible de la piel. Y cada una de ellas, independientemente de su función, lleva dentro de sí el mismo tesoro, una copia completa de tu genoma. Tu código genético completo. Las instrucciones para construir todo el ser humano que eres. Pero cada tipo de célula solo activa las instrucciones que necesita para hacer su trabajo. El resto permanece silencioso, guardado, como páginas de un libro que aún no se han abierto. Lo que también es sorprendente es la velocidad a la que tu cuerpo crea células nuevas. Se estima que cada segundo se producen alrededor de 25 millones de células nuevas en el cuerpo humano. 25 millones por segundo. Eso es aproximadamente 1.500 millones por minuto. La mayor parte de este proceso de renovación ocurre en el interior de los huesos, concretamente en la médula ósea, donde se fabrican constantemente nuevas células sanguíneas. Pero también ocurre en la piel, en el revestimiento del intestino, en el hígado y en muchos otros tejidos que se renuevan a ritmos distintos pero constantes. Mientras estás ahí tumbado, quieto, sin hacer nada que requiera esfuerzo, tu cuerpo está en plena producción. Como una fábrica que nunca cierra, que no conoce el descanso, que no necesita instrucciones porque ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y hay algo muy tranquilizador en eso. Pensar que en este momento, en el interior de tus huesos, están naciendo nuevas células rojas. Que dentro de minutos estarán viajando por tus arterias, llevando oxígeno a cada rincón de tu cuerpo. Que para cuando hayas terminado de escuchar este video, millones de células nuevas habrán reemplazado a otras que ya cumplieron su función. No tienes que pedirlo. No tienes que pensar en ello. Simplemente ocurre. El cuerpo lleva la cuenta por ti. Hay una parte de tu cuerpo que tocas constantemente, que el mundo toca constantemente y que aún así se mantiene entera, intacta, renovada. La piel. Es el órgano más grande del cuerpo humano.
Si pudieras extenderla completamente, ocuparía una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados y su peso ronda los 4 o 5 kilos en un adulto. Pero lo que hace verdaderamente notable a la piel no es su tamaño, sino lo que hace y sobre todo, lo que soporta. La piel está en contacto con el mundo exterior cada segundo de tu vida. Con el aire, con el calor, con el frío, con la humedad, con todo lo que tocas y todo lo que te toca. Y aún así, se mantiene como una barrera funcional. Como un escudo que se repara solo. ¿Cómo lo logra? A través de una renovación constante. La capa exterior de la piel, la que toca el mundo, está formada por células muertas o en proceso de morir. Esas células se van desprendiendo silenciosamente a lo largo del día, reemplazadas sin pausa por células nuevas que suben desde capas más profundas. El ciclo completo de renovación de la epidermis dura aproximadamente entre 28 y 40 días. Lo que significa que, más o menos cada mes, tienes una piel completamente nueva. Piénsalo un momento. La piel que tenías hace un mes ya no existe. Ha sido reemplazada, célula a célula, por una nueva. Y tú no lo notaste. No sentiste el proceso. No hubo ningún momento de dolor ni de incomodidad. Simplemente ocurrió. Este proceso es tan constante y tan silencioso que produce una consecuencia curiosa. Una parte significativa del polvo que se acumula en los hogares está compuesta por partículas diminutas de piel humana. Invisible, ligera, desprendiéndose de forma imperceptible. A lo largo de un año, el cuerpo pierde aproximadamente entre 1 y 2 kilos de piel así. Y sin embargo, nunca se queda sin ella. Porque debajo de la superficie visible, en las capas más profundas de la piel, hay células madre que se dividen continuamente, produciendo nuevas generaciones de células que migran hacia arriba, maduran, y finalmente se convierten en esa capa protectora que el mundo percibe. La piel también hace muchas otras cosas. Regula la temperatura del cuerpo a través del sudor y de los cambios en el flujo sanguíneo superficial. Detecta el tacto, la presión, el dolor, la temperatura, a través de una red de millones de terminaciones nerviosas distribuidas por toda su superficie. Produce vitamina D cuando se expone a la luz solar. Y actúa como primera línea de defensa contra los microorganismos del entorno, gracias a su pH ligeramente ácido y a las bacterias beneficiosas que viven en ella. La piel no es una envoltura inerte. Es un órgano activo, sensible, inteligente, que respira, que detecta, que se repara, que habla el lenguaje del tacto. Y en este momento, mientras estás quieto, está haciendo exactamente lo que tiene que hacer. Protegiéndote, renovándose, manteniéndote íntegro. Hay un sonido que ha estado presente desde mucho antes de que llegaras al mundo. Un sonido que nunca se detiene, que no necesita que lo recuerdes para seguir. Que late incluso en los momentos en que estás demasiado ocupado para escucharlo. Es el corazón. El corazón humano comienza a latir alrededor de las 3 semanas después de la concepción, cuando el embrión todavía mide apenas unos milímetros. Y no se detiene desde entonces. Ni cuando duermes. Ni cuando estás enfermo. Ni cuando estás tan relajado que casi no sientes tu cuerpo. Sigue. Sigue. Se estima que en un día normal, el corazón se contrae alrededor de 100.000 veces. En un año, eso equivale a unos 35 millones de latidos. A lo largo de una vida de 80 años, el número total supera los 2.500 millones.
2.500 millones de veces, sin parar, sin descanso, sin necesitar que se lo pidas. Es difícil imaginar algo más fiel. El corazón es un músculo, pero un músculo muy especial. A diferencia de los músculos esqueléticos, que dependen de señales del sistema nervioso central para contraerse, el corazón tiene su propio sistema eléctrico incorporado. En el interior de la aurícula derecha hay un grupo de células llamado nódulo sinusal que genera impulsos eléctricos de forma autónoma, marcando el ritmo de cada latido. El corazón no espera órdenes. Se autorregula. Y si ese sistema falla, el cuerpo tiene mecanismos de respaldo. Otros grupos de células pueden tomar el relevo, latiendo a un ritmo más lento pero igualmente capaz de sostener la vida. El corazón está diseñado con redundancias, con sistemas de seguridad. Como si la naturaleza entendiera que este órgano en particular no puede permitirse fallar. Con cada contracción, el corazón genera suficiente presión para impulsar la sangre por más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. 96.000 kilómetros. Eso es más de 2 veces la circunferencia de la Tierra. Todo ese sistema de autopistas, capilares, arterias y venas distribuido dentro de un cuerpo que cabe en un espacio relativamente pequeño. Y el corazón lo recorre todo. Latido a latido. Cuando estás en reposo, el corazón late aproximadamente entre 60 y 80 veces por minuto. Durante el sueño, puede bajar un poco más. El cuerpo, en esos momentos de calma profunda, permite que el corazón trabaje con menos urgencia. Que baje el ritmo. Que se tome un poco más de tiempo entre un latido y el siguiente. Es casi como si el corazón también descansara, a su manera, cuando tú descansas. Si en este momento llevas una mano al pecho, o simplemente diriges la atención hacia esa zona, quizás puedas sentirlo. No siempre. A veces el cuerpo está tan quieto que el latido parece invisible. Pero está ahí. Siempre está ahí. Latiendo en silencio, debajo de las costillas, manteniéndote vivo con una fidelidad que no tiene igual. Hay otro ritmo que acompaña al corazón. Uno que también ocurre solo, sin que tengas que pensarlo, aunque si quieres puedes tomarlo consciente por un momento. La respiración. Respiras aproximadamente entre 12 y 20 veces por minuto en reposo. Esos son entre 17.000 y 28.000 respiraciones al día. Más de 10 millones al año. Y la mayoría de ellas suceden completamente fuera de tu conciencia. No recuerdas haber respirado hace 3 minutos. Y sin embargo, lo hiciste. Tu cuerpo lo hizo por ti. Los pulmones son órganos extrañamente hermosos en su diseño. Desde fuera parecen simples, 2 sacos esponjosos que se expanden y contraen. Pero por dentro tienen una arquitectura increíblemente elaborada. Cada pulmón está formado por una red de vías aéreas que se van ramificando, haciéndose cada vez más finas hasta llegar a unos pequeños sacos llamados alvéolos. En total, tienes alrededor de 300 millones de alvéolos en los pulmones. Si pudieras extender toda esa superficie interna de forma plana, cubriría una superficie de entre 70 y 100 metros cuadrados, algo parecido al tamaño de una cancha de tenis. Todo eso plegado dentro de tu pecho. En los alvéolos es donde ocurre el intercambio que nos mantiene vivos. El oxígeno del aire que inhalas atraviesa una membrana finísima y pasa al torrente sanguíneo. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono que la sangre trae de regreso de las células atraviesa esa misma membrana en sentido contrario y sale con el aire que exhalas.
Un intercambio silencioso, continuo, milimétrico. Y todo esto funciona gracias a la diferencia de presiones. Cuando el diafragma, el músculo plano que hay debajo de los pulmones, se contrae y desciende, crea un espacio de baja presión que hace que el aire entre solo. Cuando se relaja, el aire sale. No necesitas empujar. No necesitas aspirar con fuerza. El cuerpo lo hace mecánicamente, usando la física a su favor. En este momento, si solo le prestas atención a tu respiración, notarás que es más lenta que cuando estás de pie o moviéndote. El cuerpo en reposo necesita menos oxígeno y ajusta el ritmo de forma automática. Los pulmones se expanden con suavidad. El aire entra, cargado de oxígeno. CO, llevándose el dióxido de carbono. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Hay algo meditativo en seguir ese ritmo. Algo que calma la mente casi de inmediato. Y no es casualidad, la respiración lenta activa el sistema nervioso parasimpático, el que se encarga de decirle al cuerpo que puede relajarse, que no hay peligro, que es momento de restaurarse. Cada respiración lenta y profunda es, literalmente, una señal que le envías a tu sistema nervioso de que todo está bien. Ahora que el corazón late y los pulmones respiran, hay algo que une esos dos ritmos. Algo que viaja entre ellos y entre todos los rincones del cuerpo. La sangre. Un adulto tiene, en promedio, entre 4 y 6 litros de sangre circulando en su interior. A primera vista puede parecer poco. Pero piensa en lo que hace ese volumen de líquido con cada latido del corazón. Viaja. Lo recorre todo. Las grandes arterias que salen del corazón se dividen en arterias más pequeñas, que se dividen en arteriolas, que se dividen en capilares, que son tan finos que un solo glóbulo rojo apenas puede pasar por ellos. Y luego, desde esos capilares, la sangre regresa por las vénulas y las venas hasta llegar de nuevo al corazón. Un circuito cerrado, continuo, sin principio ni fin. Los glóbulos rojos son las células más abundantes en la sangre. 1 mililitro de sangre contiene aproximadamente 5 millones de glóbulos rojos. Y cada glóbulo rojo tiene una característica muy particular, no tiene núcleo. La mayoría de las células del cuerpo guardan su núcleo como un centro de control. Pero los glóbulos rojos lo pierden durante su maduración. Esa pérdida no es un defecto, sino una adaptación brillante. Al no tener núcleo, el glóbulo rojo puede llenarse casi completamente de hemoglobina, la proteína que da a la sangre su color rojo y que se une al oxígeno para transportarlo. Sin núcleo, el glóbulo rojo puede transportar más oxígeno. Puede doblarse, curvarse, deformarse para pasar por los capilares más estrechos. Y puede hacerlo millones de veces antes de agotarse. Porque los glóbulos rojos tienen una vida limitada. Aproximadamente 120 días después de nacer, son retirados de la circulación, principalmente por el vaso y el hígado, que los descomponen y recuperan sus materiales para fabricar nuevos. Y mientras eso ocurre, la médula ósea está produciendo nuevos glóbulos rojos sin parar. Millones cada segundo. Hay algo casi poético en imaginar ese flujo constante. Millones de pequeñas células, cada una cargada de oxígeno, viajando por el cuerpo en rutas que conocen de memoria, entregando su carga en los tejidos que la necesitan, recogiendo el dióxido de carbono de vuelta, regresando a los pulmones para renovarse. Una logística perfecta. Invisible. Incesante.
Y todo ello irrigado por un corazón del tamaño de un puño que nunca se cansa de latir. Si el corazón es el músculo más fiel, el cerebro es el órgano más misterioso. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Tiene una textura blanda, casi gelatinosa. Está protegido dentro de la caja craneal por membranas y líquido que amortiguan los golpes. Desde fuera, no parece gran cosa. Pero lo que ocurre dentro es algo que todavía maravilla a los científicos. El cerebro humano contiene aproximadamente 86,000 millones de neuronas. 86,000 millones de células especializadas en transmitir información eléctrica. Y cada neurona puede conectarse con miles de otras neuronas a través de puntos de contacto llamados sinapsis. El número total de conexiones sinápticas en un cerebro humano adulto se estima en alrededor de 100 billones. 100 billones de puntos de conexión. Más que el número de estrellas en la Vía Láctea. Dentro de tu cabeza hay algo más complejo y más interconectado que una galaxia. Cuando una neurona envía una señal a otra, lo hace a través de un impulso eléctrico que viaja a lo largo de su axón, que es como un cable larguísimo. Al llegar al extremo, ese impulso libera sustancias químicas llamadas neurotransmisores que cruzan el espacio entre las dos neuronas y activan la siguiente. Este proceso ocurre a una velocidad asombrosa. Las señales nerviosas más rápidas del sistema nervioso pueden viajar a más de 400 kilómetros por hora. Más rápido que cualquier tren de alta velocidad. Eso es lo que hace que tus reflejos sean casi instantáneos, que puedas retirar la mano del calor antes de que siquiera seas consciente de que te estás quemando. El cerebro consume una cantidad de energía desproporcionada con respecto a su tamaño. Representa aproximadamente el 2% del peso corporal total, pero usa alrededor del 20% de la energía que produce el cuerpo. Es el órgano más caro de mantener. Y lo curioso es que ese consumo energético no se reduce significativamente cuando estás descansando o durmiendo. El cerebro permanece activo durante el sueño. Lo que cambia es el tipo de actividad. Durante el sueño REM, la fase en la que ocurren los sueños más vívidos, algunas regiones del cerebro muestran una actividad incluso mayor que en la vigilia. El cerebro no descansa. Reorganiza. Hay también algo llamativo en la arquitectura de la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro que está llena de pliegues. Esos pliegues no son aleatorios. Están ahí porque si la corteza cerebral fuera completamente plana, no cabría dentro del cráneo. Los pliegues permiten que una superficie enorme se compacte en un espacio pequeño. Si pudieras estirar la corteza cerebral, ocuparía una superficie de unos 2.500 centímetros cuadrados, algo parecido a una hoja de periódico doblada muchas veces. Y dentro de esa estructura arrugada y compacta está todo lo que eres. Tus recuerdos más antiguos y los más recientes. Tu capacidad de reconocer una cara conocida. Tu sentido del ritmo. Tu habilidad para imaginar algo que nunca has visto. Tu forma de hablar y de escuchar. Tus miedos y tus afectos. Todo eso en 1,5 kilos de tejido blando. Y hablando de lo que ocurre en el cerebro por la noche. El sueño es uno de los fenómenos biológicos más fascinantes y, durante mucho tiempo, más incomprendidos. Durante siglos se creyó que el sueño era simplemente el estado en que el cerebro se apagaba para descansar. Ahora sabemos que es todo lo contrario. Cuando te quedas dormido, tu cerebro no se apaga. Entra en una serie de ciclos que se repiten varias veces a lo largo de la noche y en cada ciclo ocurren cosas extraordinarias.
Durante el sueño profundo, las ondas eléctricas del cerebro se vuelven más lentas y amplias. Las neuronas se sincronizan en un patrón diferente al de la vigilia. En este estado, el cuerpo libera la mayor parte de su hormona de crecimiento, que no solo es importante para el crecimiento físico en los jóvenes, sino también para la reparación de tejidos en adultos. El sistema inmune se fortalece. Las células del cuerpo se reparan y regeneran con más eficiencia. Durante el sueño REM, que viene después del sueño profundo y se repite varias veces en la noche, el cerebro entra en una fase de actividad muy diferente. El cuerpo queda casi paralizado, los músculos voluntarios no responden a las señales del cerebro, probablemente como mecanismo de protección para que no actuemos físicamente en nuestros sueños. Pero el cerebro está muy activo. En esta fase, el hipocampo, la región vinculada con la formación de recuerdos, trabaja en colaboración con otras áreas para consolidar lo aprendido durante el día. Las experiencias se ordenan. Los patrones se detectan. Lo que merece guardarse se archiva en forma de memoria a largo plazo. Lo que ya no es necesario se descarta. Soñar puede ser parte de este proceso de organización. Algunos investigadores sugieren que los sueños son el subproducto de la actividad del cerebro mientras procesa emociones, integra experiencias y ensaya escenarios. No son simples imágenes aleatorias, aunque a veces lo parezcan. Son el reflejo de un cerebro que trabaja. También hay algo que ocurre durante el sueño que no se descubrió hasta hace relativamente poco tiempo: el sistema linfático. El cerebro tiene su propio sistema de limpieza interna. Durante el sueño, las células del cerebro se contraen ligeramente, lo que permite que el líquido cefalorraquídeo fluya con más facilidad entre ellas, arrastrando productos de desecho que se acumulan durante la vigilia. Entre esos desechos hay proteínas que, si se acumularan demasiado, podrían ser perjudiciales. En otras palabras, dormir no es solo descansar. Es limpiar el cerebro. Literalmente. Cuando duermes mal durante muchas noches seguidas, ese proceso de limpieza se ve comprometido. Por eso la falta de sueño tiene efectos tan amplios. No solo te sientes cansado, sino que tu capacidad de pensar con claridad, recordar y regular las emociones se ve afectada. Pero cuando duermes bien, el cerebro sale renovado, limpio, reorganizado, listo para empezar de nuevo. Y esta noche, mientras tu cuerpo se hunde cada vez más suavemente en el colchón, ese proceso ya está comenzando. Quizás piensas en los huesos como en algo rígido e inerte, como el andamiaje del edificio que eres. Estático, permanente. Pero los huesos están vivos. Dentro de cada hueso hay células, vasos sanguíneos y nervios. Y continuamente, en todas partes del esqueleto, ocurre un proceso llamado remodelación ósea. Viejas células óseas son disueltas y nuevas células óseas son depositadas en su lugar. Este proceso lo llevan a cabo dos tipos de células que trabajan en equipo. Los osteoclastos son células que disuelven el tejido óseo viejo, liberando los minerales que contiene al torrente sanguíneo. Los osteoblastos son células que sintetizan nuevo tejido óseo y lo mineralizan, depositando capas de material nuevo sobre la superficie del hueso. Este ciclo nunca se detiene. Y su resultado es que tu esqueleto, aunque parezca igual de un año para otro, está siendo constantemente reemplazado. Se estima que a lo largo de un periodo de aproximadamente 10 años, la totalidad del tejido óseo ha sido renovada al menos una vez. Tienes un esqueleto completamente nuevo aproximadamente cada década.
Y lo fascinante es que este proceso de remodelación no es aleatorio. El hueso se refuerza donde más lo necesita. Si haces ejercicio físico de forma regular, los huesos que soportan más carga se hacen más densos y resistentes. Si llevas un largo periodo de inactividad, los huesos pueden perder densidad porque el cuerpo no detecta señales de que esa resistencia extra sea necesaria. El esqueleto escucha, responde, se adapta. Hay algo que también vale la pena mencionar sobre la composición del hueso. Desde fuera, el hueso parece sólido y duro. Pero por dentro tiene una estructura en dos capas. La capa exterior, llamada hueso cortical o compacto, es densa y resistente. La capa interior, llamada hueso trabecular o esponjoso, tiene una estructura de pequeñas barras y columnas interconectadas que parecen un laberinto tridimensional. Esta estructura interior es la que permite que el hueso sea a la vez ligero y extraordinariamente resistente. No es macizo. Es arquitectura. Una arquitectura que los ingenieros han estudiado para diseñar estructuras más eficientes, porque la naturaleza la desarrolló mucho antes de que nosotros tuviéramos ingenieros. El hueso, gramo a gramo, puede soportar cargas que ningún otro material de su mismo peso podría aguantar. Y a diferencia del acero o el hormigón, cuando el hueso se daña, puede repararse solo. Dentro de tu cuerpo, ahora mismo, hay un proceso de construcción silenciosa. Hueso que se forma, célula a célula, en el silencio absoluto. Si los huesos son una arquitectura viva, lo que hay dentro de ellos es aún más extraordinario. La médula ósea es el tejido esponjoso y rojizo que rellena el interior de los huesos más grandes del cuerpo, las costillas, el esternón, la pelvis, los extremos del fémur y del húmero. Y es ahí donde ocurre algo que a veces se olvida mencionar cuando hablamos del cuerpo humano. Es ahí donde nace la sangre. Las células madre hematopoyéticas que viven en la médula ósea son capaces de generar todos los tipos de células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Estas células madre son, en ese sentido, increíblemente versátiles. Dependiendo de las señales que reciben del entorno, pueden diferenciarse en uno u otro tipo de célula sanguínea, según lo que el cuerpo necesite en ese momento. La producción es constante y a gran escala. Se estima que cada segundo se producen alrededor de 2 millones de glóbulos rojos nuevos solo en la médula ósea. Y eso es cada segundo. Noche y día. Incluido este momento. Hay también en la médula ósea células que, cuando son necesarias, migran desde los huesos hasta los órganos del sistema inmune, donde maduran y se convierten en los soldados del cuerpo. Los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos. Cada uno con una función específica en la defensa del organismo. Cuando pensamos en el sistema inmune, solemos imaginarlo como algo abstracto. Pero en realidad es un ejército de células que tiene su cuartel general en la médula ósea. Y esa producción continua, esa capacidad de generar nuevas células sanguíneas sin pausa, es lo que hace posible que el sistema circulatorio y el sistema inmune funcionen sin interrupción. La médula ósea es, en cierta forma, el corazón invisible del cuerpo. El lugar donde comienza la vida microscópica que nos mantiene vivos. Hay un órgano que pocas veces recibe la atención que merece. Que trabaja en silencio, sin hacer ruido, sin darte señales de lo que está haciendo, a menos que algo vaya muy mal. El hígado. Pesa aproximadamente 1,5 kilos. Está situado en el lado derecho del abdomen, protegido por la caja torácica inferior. Y realiza,
según los estudios, más de 500 funciones bioquímicas distintas. 500 funciones. Simultáneamente. Sin parar. Algunas de las más importantes: filtra la sangre que viene del intestino antes de que llegue al resto del cuerpo, eliminando bacterias, toxinas y sustancias dañinas. Produce bilis, un líquido que ayuda a descomponer las grasas durante la digestión. Metaboliza medicamentos y los transforma en formas que el cuerpo pueda usar o eliminar. Almacena glucógeno, que es la forma en que el cuerpo guarda energía de rápida disponibilidad y lo libera cuando los niveles de azúcar en sangre bajan. Produce proteínas esenciales para la coagulación de la sangre. Regula los niveles de hormonas. Produce colesterol, que aunque tiene mala reputación, es necesario para construir membranas celulares y producir ciertas hormonas. Y hace todo eso sin que lo pienses, sin que lo sientas, sin que seas consciente de ello en ningún momento. Pero hay algo que hace al hígado verdaderamente singular, algo que ningún otro órgano interno puede hacer de la misma manera. Puede regenerarse. Si se pierde una parte significativa del hígado, ya sea por cirugía o por daño, el tejido restante puede crecer y recuperar el volumen original del órgano. Esta capacidad regenerativa es tan notable que incluso aparece en la mitología griega, el mito de Prometeo, quien fue condenado a que un águila le comiera el hígado cada día, y éste se regeneraba cada noche. Los antiguos no sabían nada de biología celular, pero de alguna manera intuyeron que el hígado tenía algo especial. Una especie de inmortalidad parcial. En la práctica médica, esta propiedad permite que se realicen trasplantes de hígado de donante vivo. Se puede extraer hasta el 60% del hígado de un donante sano, y tanto el fragmento donado como el tejido que queda en el donante pueden recuperar su tamaño original en cuestión de semanas. Es como si el cuerpo recordara exactamente qué tamaño debe tener el hígado y trabajara hasta recuperarlo. ¿Has escuchado hablar del cuerpo humano como un universo? 37 billones de células. Redes de neuronas. Un corazón que late 2.000 millones de veces en una vida. Pero hay otro universo dentro de ti. Uno que no es exactamente tuyo. El microbioma intestinal. En tu intestino viven billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus y otros seres microscópicos. La estimación más reciente sugiere que el número total de células microbianas en el cuerpo humano es comparable al número de células humanas, aunque las proporciones varían según el tejido y la persona. Solo en el intestino hay aproximadamente entre 100 billones y 1.000 billones de bacterias, de más de 1.000 especies diferentes. ¿Y qué hacen ahí? Muchas cosas. Ayudan a digerir alimentos que el cuerpo humano no podría procesar por sí solo. Producen vitaminas como la vitamina K y ciertas vitaminas del grupo B. Educan al sistema inmune desde el nacimiento, enseñándole a distinguir lo que es inofensivo de lo que puede ser peligroso. Compiten con los microorganismos dañinos, simplemente ocupando el espacio y los recursos que de otro modo estarían disponibles para los invasores. Y hay algo más que hace el microbioma, que ha sorprendido a los investigadores en los últimos años: influye en el estado de ánimo. El intestino produce alrededor del 95% de la serotonina del cuerpo. La serotonina es un neurotransmisor asociado con la sensación de bienestar, la regulación del estado de ánimo y el sueño. Y aunque la mayor parte de esa serotonina intestinal no llega directamente al cerebro, sí influye en el nervio vago, que es el canal de comunicación bidireccional entre el intestino y el cerebro.
Hay una conversación continua entre tu intestino y tu cerebro. Una conversación química, nerviosa, silenciosa. Y el microbioma participa activamente en esa conversación. Lo que comes influye en el microbioma. El microbioma influye en cómo te sientes. Cómo te sientes influye en lo que comes. Un ciclo de interdependencia que apenas estamos empezando a entender. Lo que sí está claro es que no eres un organismo solitario. Eres una comunidad. Una asociación entre células humanas y microorganismos que llevan millones de años coevolucionando, aprendiendo a vivir juntos, dependiendo unos de otros. Eres, en un sentido muy real, más que humano. Imagina una red. Una red de cables que conecta cada centímetro de tu cuerpo con un centro de control. Una red tan fina que sus hilos más delgados son invisibles al ojo desnudo. Una red que transmite información constantemente, en todas las direcciones, a velocidades que superan a los vehículos más rápidos que hemos construido. Eso es el sistema nervioso. Está formado por el sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que es la red de nervios que se extiende desde la médula espinal hasta cada músculo, cada órgano, cada centímetro de piel. Los nervios no son cables simples. Son estructuras complejas formadas por las prolongaciones de miles de neuronas agrupadas juntas. Y la velocidad a la que viajan las señales por ellos depende de si están rodeadas de una vaina protectora llamada mielina. La mielina es una sustancia grasa que envuelve los axones de muchas neuronas, funcionando como el aislante plástico de un cable eléctrico. Cuando una señal nerviosa viaja por un nervio mielinizado, no fluye de forma continua a lo largo del cable. En cambio, salta de un nodo al siguiente, en un proceso llamado conducción saltatoria, que es mucho más rápido que si tuviera que recorrer cada milímetro del nervio. Gracias a esto, algunas señales nerviosas pueden viajar a más de 400 kilómetros por hora. Eso es lo que hace posible que reacciones casi instantáneamente a un estímulo inesperado. Pero el sistema nervioso no solo sirve para los reflejos rápidos. También controla funciones que nunca son conscientes. La presión arterial. La frecuencia cardíaca. La dilatación de las pupilas. La digestión. La respiración. La temperatura corporal. Todas esas funciones están gestionadas por una división del sistema nervioso llamada sistema nervioso autónomo, que a su vez se divide en dos ramas, el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que se activa en situaciones de alerta o estrés. Acelera el corazón, dilata las pupilas, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos. Prepara al cuerpo para actuar. El sistema parasimpático es lo contrario. Se activa cuando el cuerpo está tranquilo y seguro. Ralentiza el corazón, estimula la digestión, favorece el descanso y la recuperación. En este momento, si estás tumbado y relajado, el sistema parasimpático tiene el mando. Es el que te está diciendo a cada órgano, a cada sistema, que puede bajar la guardia. Que puede trabajar a un ritmo más lento y profundo. El sistema nervioso autónomo es, en cierto modo, el guardián de tu estado interno. Y esta noche, está de tu lado. Para conectar el cuerpo con el mundo exterior, la naturaleza diseñó algo fascinante, los sentidos. No son solo 5, como se suele decir. Los científicos identifican al menos 9 sentidos distintos en el ser humano, si incluimos cosas como el sentido del equilibrio, la propiocepción, la percepción de la posición del propio cuerpo en el espacio, la temperatura, el dolor y el tiempo.
pero quedémonos por ahora con los más reconocibles. La vista. Los ojos son quizás los órganos sensoriales más complejos del cuerpo. En el interior de cada ojo hay una capa llamada retina, que está tapizada de dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos. Los bastones son sensibles a la luz débil y nos permiten ver en condiciones de poca iluminación, aunque sin distinguir colores. Los conos, en cambio, necesitan más luz para funcionar, pero son los responsables de la visión en color. Hay tres tipos de conos, cada uno sensible a diferentes longitudes de onda: rojo, verde y azul. La combinación de las señales de estos tres tipos de conos permite al cerebro construir la paleta completa de colores que percibimos. Se estima que el ojo humano puede distinguir hasta 10 millones de matices de color diferentes. 10 millones. Gradaciones sutilísimas entre tonos que a primera vista parecerían iguales. Hay también algo curioso sobre la córnea, la capa transparente que cubre la parte frontal del ojo. La córnea no tiene vasos sanguíneos. Eso es lo que la hace transparente, porque la sangre es opaca. Pero si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo recibe el oxígeno que necesita para vivir? Lo absorbe directamente del aire. Cada vez que parpadeas, una capa fina de lágrimas se extiende sobre la superficie de la córnea, y esas lágrimas contienen oxígeno disuelto que la córnea absorbe directamente. Es uno de los pocos tejidos del cuerpo que respira literalmente a través del aire, sin intermediarios. El oído. El sonido es, en esencia, vibración. Variaciones de presión en el aire que viajan en ondas. Y el oído tiene la capacidad de convertir esas variaciones de presión en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar. En el interior del oído hay una estructura llamada cóclea, que tiene forma de espiral, parecida a la concha de un caracol. En el interior de la cóclea hay miles de células ciliadas, células cubiertas de pequeños filamentos llamados cilios. Cuando las ondas sonoras llegan a la cóclea a través del tímpano y los huesecillos del oído medio, hacen vibrar el fluido que llena la cóclea, y esa vibración dobla los cilios de las células ciliadas. Ese doblamiento mecánico es convertido en una señal eléctrica, y esa señal viaja por el nervio auditivo hasta el cerebro. Todo el proceso, desde que el sonido llega al oído hasta que el cerebro lo registra, ocurre en milisegundos. Y la sensibilidad de este sistema es extraordinaria. El oído humano puede detectar frecuencias entre 20 y 20.000 hercios. Puede percibir variaciones de presión tan pequeñas que mueven el tímpano una fracción del diámetro de un átomo de hidrógeno. Es uno de los sistemas de detección más sensibles que existen en la naturaleza. El olfato. En el interior de la nariz hay una pequeña región llamada epitelio olfativo, que contiene alrededor de 400 tipos distintos de receptores olfativos. Estos receptores detectan moléculas químicas disueltas en el aire y envían señales al bulbo olfativo del cerebro, que las interpreta como olores. Lo interesante es que los distintos receptores se combinan, de forma similar a como los tres tipos de conos del ojo se combinan para producir millones de colores. 400 tipos de receptores, en distintas combinaciones de activación, pueden generar una capacidad de discriminación olfativa que algunos estudios han estimado en más de 1 billón de olores diferentes. 1 billón. El olfato es también el sentido más directamente conectado con la memoria y las emociones. Esto se debe a que el bulbo olfativo tiene conexiones directas con la amígdala y el hipocampo, las regiones del cerebro relacionadas con las emociones y la memoria respectivamente. Por eso un olor puede evocar un recuerdo vívido de forma casi instantánea, sin pasar por el filtro del pensamiento consciente.
Un olor puede llevarte de vuelta a la infancia en una fracción de segundo. El gusto. Los sabores que percibes cuando comes no son solo el resultado de las papilas gustativas de la lengua. Son la combinación de esas papilas con el olfato, la textura, la temperatura y la información táctil. Las papilas gustativas son pequeñas estructuras distribuidas principalmente en la lengua, aunque también existen en el paladar blando y la epiglotis. Dentro de cada papila hay células receptoras del gusto que pueden detectar 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami, que es el sabor asociado con el glutamato y se describe frecuentemente como sabroso o intenso. Estas células receptoras se renuevan aproximadamente cada 10 a 14 días. Así que las células que te permiten disfrutar de un sabor hoy son diferentes de las que lo hacían hace 2 semanas. Y sin embargo, el sabor te resulta igual de familiar. El tacto. La piel está llena de diferentes tipos de receptores táctiles, cada uno especializado en detectar un tipo de estímulo: presión suave, presión intensa, vibración, temperatura, dolor, o la variación en la posición del vello. En las yemas de los dedos, la densidad de estos receptores es extraordinariamente alta, lo que hace de las manos una de las partes más sensibles del cuerpo. El cerebro dedica una proporción muy grande de su corteza somatosensorial, la región que procesa las sensaciones del tacto, a los dedos y las manos. Si dibujáramos un mapa del cuerpo según cuánto espacio le dedica el cerebro a cada parte, tendríamos un ser con manos enormes, labios gigantescos y un tronco relativamente pequeño. Porque la cantidad de atención que el cerebro presta a cada parte del cuerpo no es proporcional al tamaño de esa parte, sino a la cantidad de información que recibe de ella. El cuerpo humano tiene alrededor de 640 músculos. Desde el enorme glúteo mayor, que es el músculo más grande del cuerpo, hasta el estapedio, un músculo diminuto del oído medio que mide menos de 2 milímetros de largo y es el más pequeño del cuerpo. Los músculos son los responsables de todo movimiento, tanto el consciente como el inconsciente. Cuando respiras, es el diafragma y los músculos intercostales los que se contraen y se relajan. Cuando tu corazón late, es el músculo cardíaco el que se contrae. Cuando tu intestino mueve el alimento a lo largo de su recorrido, es gracias a los músculos lisos de la pared intestinal. Y hay algo que no siempre se menciona: los músculos esqueléticos, incluso cuando estás completamente quieto, nunca están totalmente relajados. Mantienen lo que se llama tono muscular, una contracción mínima, sostenida, que permite al cuerpo mantener la postura, el equilibrio y la preparación para moverse. Sin ese tono, el cuerpo simplemente cedería hacia el suelo. Esta tensión de fondo consume muy poca energía, pero proporciona una estabilidad constante. Es como el ruido de fondo de un motor que sigue encendido aunque el vehículo esté parado. Los músculos también tienen memoria. No en el sentido en que tiene memoria el cerebro, con pensamientos e imágenes, sino a nivel celular. Cuando entrenas regularmente, las fibras musculares que trabajan crecen y las células musculares acumulan más núcleos. Esos núcleos adicionales persisten incluso si dejas de entrenar durante un tiempo y el músculo se reduce. Cuando retomas el entrenamiento, esos núcleos extra permiten que el músculo se recupere más rápido que si fuera la primera vez. El músculo recuerda el esfuerzo. Recuerda la fuerza. Y cuando llega el momento de volver, lo hace con la ventaja de esa memoria inscrita en las células. Hay también algo curioso en los tendones, que son las estructuras que conectan los músculos con los huesos. El tendón de Aquiles, por ejemplo,
que conecta los músculos de la pantorrilla con el talón, puede soportar fuerzas de hasta varios cientos de kilos durante la carrera o el salto. Almacena energía cuando se estira, como un resorte, y la libera al contraerse, contribuyendo a la eficiencia del movimiento. Tu cuerpo está lleno de ingeniería elegante. Mecanismos que hacen más con menos. Que almacenan y liberan energía con precisión. Dentro del núcleo de casi cada célula de tu cuerpo hay una biblioteca. Una biblioteca escrita en una sola molécula. El ADN. Si pudiera sacar todo el ADN de una sola célula y estirarlo en una línea recta, mediría aproximadamente 2 metros. 2 metros de instrucciones biológicas enrollados dentro de un espacio de 6 micrómetros de diámetro. 6 milésimas de milímetro. Para conseguir ese nivel de compactación, el ADN se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando espirales de espirales, como un hilo enrollado alrededor de un carrete, y ese carrete enrollado alrededor de otro, y así sucesivamente, hasta que todo cabe en el núcleo de la célula. Si pudieras estirar todo el ADN de todas las células de tu cuerpo en una sola línea, llegaría desde la Tierra hasta el Sol y volvería unas 600 veces. Todo eso dentro de ti. El ADN está formado por 4 bases nitrogenadas, que se representan con las letras A, T, G y C. Se combinan en pares y se ordenan en secuencias específicas para codificar instrucciones. El genoma humano tiene aproximadamente 3.000 millones de pares de bases. Y leerlo de principio a fin, a una velocidad de una base por segundo, tomaría más de 95 años. Pero el ADN no es solo un archivo estático. Es un sistema dinámico. A lo largo del día, en cada célula, el ADN se desenrolla parcialmente, se lee, se copia, se repara. Las enzimas trabajan constantemente para mantener la integridad del código genético, identificando y corrigiendo errores que podrían surgir durante la replicación. Y hay algo más que hace el ADN mucho más complejo que un simple libro de instrucciones, la epigenética. No todo el ADN se lee siempre. Hay mecanismos que controlan qué genes se expresan y cuáles permanecen silenciosos en cada tipo de célula, en cada momento del desarrollo, en respuesta a distintos estímulos. La misma secuencia de ADN puede producir resultados muy diferentes dependiendo de qué partes se lean y cuándo. El ADN no es un destino fijo. Es una conversación continua entre el código y el entorno. En este momento, tu cuerpo está en contacto con el mundo. Y el mundo está lleno de microorganismos. Bacterias, virus, hongos. La mayor parte del tiempo, no te enfermas. Y eso no es una coincidencia. Es el sistema inmune. El sistema inmune es una red compleja de células, tejidos y órganos distribuidos por todo el cuerpo, cuya función es defender al organismo de agentes extraños y potencialmente dañinos. Hay 2 grandes ramas del sistema inmune. La inmunidad innata es la primera línea de defensa, la más rápida y la más inespecífica. Cuando un patógeno penetra en el cuerpo, las células de la inmunidad innata responden en minutos u horas. Detectan señales generales de peligro, como moléculas que los patógenos tienen en común, y lanzan una respuesta inflamatoria que intenta contener y eliminar la amenaza. La inmunidad adaptativa es más lenta en activarse, pero mucho más precisa. Funciona a través de linfocitos, que son células capaces de reconocer y recordar patógenos específicos. Cuando un linfocito B encuentra un patógeno, puede producir anticuerpos, moléculas diseñadas específicamente para reconocer y neutralizar ese patógeno.
Cuando un linfocito te encuentra una célula infectada, puede destruirla. Lo que hace al sistema inmune verdaderamente notable es su memoria. Después de que el cuerpo combate una infección, algunos linfocitos se convierten en células de memoria que persisten durante años o incluso décadas. Si el mismo patógeno reaparece, estas células de memoria se activan mucho más rápidamente y en mayor número que la primera vez, produciendo una respuesta más eficaz antes de que la infección pueda causar síntomas. Este principio es el fundamento de las vacunas. Una vacuna introduce al sistema inmune a una versión inofensiva o inactivada de un patógeno para que el sistema inmune pueda generar memoria sin tener que pasar por la enfermedad. Cada infección que has superado en tu vida ha dejado una huella en tu sistema inmune. Una huella que lo hace más preparado para lo que pueda venir. Tu historia de enfermedades es, en cierta forma, la historia de tu inmunidad. Un registro celular de todo lo que tu cuerpo ha enfrentado y vencido. El cuerpo humano no vive en un tiempo uniforme y estático. Vive en ciclos. Hay un ritmo interno que organiza gran parte de la biología humana y que fue descrito con precisión solo en las últimas décadas, aunque los seres humanos lo han intuido desde siempre. Es el ritmo circadiano. Los ritmos circadianos son oscilaciones biológicas que siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas. Están sincronizados con el ciclo de luz y oscuridad del entorno, principalmente a través de la retina, que envía señales al núcleo supraquiasmático del hipotálamo, la estructura que funciona como el reloj maestro del cerebro. Y desde ese reloj maestro, señales hormonales y nerviosas se envían al resto del cuerpo para sincronizar todos los demás relojes biológicos que existen en cada órgano y tejido. El hígado tiene su propio ritmo. El corazón tiene el suyo. Los pulmones, los riñones, los músculos, el sistema inmune. Cada uno sigue un ciclo de 24 horas que regula cuando hace cada cosa con más o menos intensidad. El cortisol, que es una hormona producida por las glándulas suprarrenales, alcanza su nivel más alto poco antes de que te despiertes por la mañana. Esa subida de cortisol prepara al cuerpo para la actividad, aumentando la presión arterial ligeramente y poniendo al cuerpo en modo de alerta. La melatonina, que es producida por la glándula pineal, empieza a liberarse cuando se hace de noche. Es la señal química del sueño. Le dice al cuerpo que ha llegado el momento de bajar el ritmo, de reducir la temperatura corporal, de prepararse para el descanso. La temperatura corporal sigue su propio ciclo, es ligeramente más baja por la madrugada y más alta a última hora de la tarde. Incluso la sensibilidad al dolor varía a lo largo del día. Y la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la velocidad de las reacciones enzimáticas, la permeabilidad de las membranas celulares. Todo sigue un ciclo. Todo tiene su momento. Vivir en armonía con ese ritmo, dormir cuando oscurece, levantarse con la luz, comer en las horas en que el cuerpo espera alimento, es una forma de cooperar con una inteligencia biológica que lleva millones de años perfeccionándose. Y en este momento, mientras la noche avanza, tu reloj interno está marcando exactamente la hora correcta para lo que está a punto de ocurrir. El sueño. Hay partes del cuerpo que tendemos a ignorar porque no parecen importantes. Pequeños detalles funcionales que forman parte del paisaje cotidiano pero raramente merecen atención. Las lágrimas son un ejemplo. Hay 3 tipos de lágrimas y son diferentes entre sí a nivel químico. Las lágrimas basales son las que mantienen los ojos lubricados en todo momento. Se producen en pequeñas cantidades de forma continua y contienen agua, proteínas, grasas,
mucina y lisocima, una enzima con propiedades antibacterianas. Las lágrimas reflejas se producen cuando el ojo entra en contacto con un irritante, ya sea humo, una mota de polvo o el gas que libera una cebolla al cortarla. Estas lágrimas se producen rápidamente y en mayor cantidad, con el objetivo de lavar el irritante. Las lágrimas emocionales son las que aparecen en respuesta a emociones intensas. Y tienen una composición diferente a las anteriores, contienen niveles más altos de hormonas del estrés y de endorfinas, que son sustancias con propiedades analgésicas naturales. Hay investigadores que sugieren que llorar en respuesta a emociones intensas puede tener un efecto regulador que ayuda al cuerpo a procesar y liberar el estrés acumulado. En cada gota de lágrima hay algo más que agua. La saliva también merece un momento. Las glándulas salivales producen entre 1 y 2 litros de saliva al día. 1 litro de saliva que contiene agua, enzimas digestivas, entre ellas la amilasa salival, que ya empieza a descomponer el almidón mientras masticas, proteínas antibacterianas, mucinas que lubrican el alimento para que se pueda tragar con facilidad y sustancias que protegen el esmalte de los dientes. La saliva también es fundamental para el gusto. Las moléculas que generan sabor en los alimentos necesitan estar disueltas para que los receptores del gusto puedan detectarlas. Sin saliva, no podría saborear nada. Hay también el moco, que tampoco suele despertar mucho entusiasmo, pero que es una de las sustancias más importantes del sistema de defensa del cuerpo. El moco recubre las vías respiratorias, el intestino y muchas otras superficies internas. Atrapa partículas, bacterias y virus antes de que puedan penetrar en los tejidos. Lo hacen las células del epitelio y después pequeñas estructuras parecidas a pelos, llamadas cilios, que mueven el moco hacia la garganta, donde se traga o se expulsa. El cuerpo produce alrededor de 1 litro de moco al día. La mayor parte lo traga sin notarlo. Y es gracias a eso que tus vías respiratorias se mantienen húmedas, limpias y funcionales. Hay cosas que tu cuerpo hace que ya no sirven para nada, o casi nada. Son reliquias de un pasado evolutivo muy largo, mecanismos que en algún momento tuvieron una función vital, pero que la evolución no ha eliminado porque tampoco hacen daño. La piel de gallina es quizás el ejemplo más conocido. Cuando tienes frío o experimentas una emoción intensa, pequeños músculos en la base de cada folículo piloso se contraen. Eso hace que los pelos se ericen y que la piel tenga ese aspecto granuloso que llamamos piel de gallina. En mamíferos con mucho pelo, este reflejo tiene una función clara: erizar el pelaje atrapa más aire cerca de la piel, aumentando el aislamiento térmico cuando hace frío. Y en situaciones de amenaza, erizar el pelaje hace al animal parecer más grande, lo que puede disuadir a un depredador. En los humanos, que hemos perdido la mayor parte del vello corporal, el efecto térmico es mínimo. Y el efecto de intimidación visual es prácticamente nulo. Pero el mecanismo sigue ahí. Sigue respondiéndose al frío y a la emoción, aunque la respuesta ya no tenga mucha utilidad práctica. Hay otros ejemplos similares. El músculo plantar, que existe en la mayoría de las personas en la parte inferior de la pierna, es un músculo diminuto cuyo tendón es tan largo que los cirujanos a veces lo usan para reconstruir otros tendones. Pero en términos funcionales, el músculo plantar contribuye muy poco a la fuerza o el movimiento. Es un vestigio de tiempos en que nuestros antepasados usaban los pies de forma diferente. Los músculos auriculares son otro ejemplo. En muchos mamíferos, estos músculos permiten mover las orejas para localizar mejor la fuente de un sonido. La mayoría de los humanos los tienen,
aunque pocos pueden usarlos de forma voluntaria. Algunos consiguen mover las orejas un poco. La mayoría ni lo intenta. El cóccix, que es el hueso más inferior de la columna vertebral, es lo que queda de una cola que nuestros ancestros lejanos usaron para mantener el equilibrio. Durante el desarrollo embrionario, de hecho, todos los embriones humanos pasan por una fase en que tienen algo parecido a una cola, que luego es reabsorbida. El cóccix es el resto de esa estructura. Estos vestigios son como notas al margen en el libro de instrucciones del cuerpo. Líneas que ya no se leen activamente, pero que aún están escritas. Ecos de una historia muy larga. Uno de los temas que más aparece cuando se habla del cuerpo humano, y que merece detenerse un momento, es la capacidad de regeneración. El cuerpo humano no tiene la capacidad regenerativa de algunas salamandras que pueden regenerar una extremidad entera. Ni la de las estrellas de mar, que pueden reconstruir órganos completos. Pero sí tiene una capacidad de reparación y renovación que es mucho más extensa de lo que solemos reconocer. La piel, como ya hemos visto, se renueva completamente en un mes aproximadamente. El revestimiento del intestino se renueva cada 3 a 5 días, porque está en contacto constante con el contenido digestivo y se desgasta rápidamente. Los glóbulos rojos se reemplazan en unos 120 días. Las plaquetas, que participan en la coagulación, tienen una vida de apenas una semana y media. El hígado puede regenerar hasta un 60% de su tejido perdido. Los músculos, cuando se dañan por ejercicio intenso, se reparan a través de un proceso inflamatorio controlado que no solo repone el tejido dañado, sino que lo hace más fuerte. Eso es el principio que explica el entrenamiento de fuerza. Dañas ligeramente el músculo, el cuerpo lo repara más resistente que antes. El tejido óseo se remodela continuamente, como hemos visto. Incluso el cerebro, que durante mucho tiempo se creyó que era completamente estático en la edad adulta, tiene cierta capacidad de plasticidad. Las conexiones entre neuronas pueden fortalecerse o debilitarse en respuesta a la experiencia, y hay evidencia de que en algunas regiones, como el hipocampo, pueden formarse nuevas neuronas durante la vida adulta. Neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reorganizarse, de crear nuevos caminos, de adaptarse a los cambios. Aprender algo nuevo crea nuevas conexiones. El ejercicio físico puede influir positivamente en la salud del cerebro. El descanso y el sueño permiten que esas conexiones se consoliden. El cuerpo no es una estructura fija que se deteriora con el tiempo sin más. Es un sistema que intenta continuamente mantener el equilibrio, reparar los daños, adaptarse a lo que se le pide. No siempre lo consigue. No es inmortal. Pero la tendencia profunda del cuerpo es hacia la restauración, hacia la continuidad, hacia la vida. Hay un concepto que está en el fondo de todo lo que hemos visto esta noche, aunque no lo hayamos nombrado directamente hasta ahora. Homeostasis. Es la tendencia del cuerpo a mantener sus condiciones internas dentro de rangos muy estrechos, a pesar de los cambios en el entorno externo. La temperatura corporal, por ejemplo, se mantiene en torno a los 37 grados centígrados, con variaciones de menos de 1 grado a lo largo del día en condiciones normales. Si la temperatura sube demasiado, el cuerpo suda y dilata los vasos sanguíneos periféricos para disipar calor. Si baja demasiado, los músculos tiemblan para generar calor y los vasos se constriñen para conservarlo. El pH de la sangre se mantiene en un rango extremadamente estrecho, entre 7.35 y 7.45.
Incluso pequeñas desviaciones fuera de ese rango pueden tener consecuencias graves. El cuerpo tiene múltiples mecanismos para mantener ese equilibrio, los pulmones regulando la concentración de dióxido de carbono, los riñones regulando la concentración de bicarbonato. Los niveles de glucosa en sangre también se regulan con gran precisión. Cuando sube después de una comida, el páncreas libera insulina, que facilita que las células absorban glucosa. Cuando baja, el páncreas libera glucagón, que estimula al hígado a liberar glucosa almacenada. La presión arterial, la concentración de sodio, potasio y otros electrolitos, el volumen de líquido en los tejidos. Todo se regula de forma continua por sistemas que trabajan en paralelo, controlándose mutuamente, detectando desviaciones y corrigiéndolas antes de que se vuelvan problemáticas. La homeostasis es el equilibrio silencioso que hace posible la vida. Es el estado en el que el cuerpo quiere estar. Y la mayor parte del tiempo, gracias a una maquinaria biológica extraordinariamente refinada, lo consigue. Mientras descansas, el cuerpo trabaja para mantener ese equilibrio, para corregir los pequeños desequilibrios del día, para restaurar los niveles que necesita, para prepararse para mañana. Hay algo que a veces se olvida en un mundo que valora la productividad y la actividad constante. El descanso no es ausencia de actividad. Es una actividad en sí misma. Una actividad biológica esencial, sin la cual el cuerpo no puede funcionar bien. Durante el sueño, el cuerpo libera la mayor parte de su hormona de crecimiento, que es fundamental para la reparación de tejidos, la síntesis de proteínas y la regulación del metabolismo. El sistema inmune es más activo durante el sueño. Produce más citoquinas, que son proteínas que coordinan la respuesta inmune. Por eso cuando estás enfermo tienes más sueño, el cuerpo quiere más tiempo para trabajar. El cerebro, como hemos visto, aprovecha el sueño para limpiar productos de desecho acumulados durante la vigilia, consolidar memorias y procesar emociones. La presión arterial desciende durante el sueño, lo que da un respiro al corazón y a los vasos sanguíneos. Los músculos, aunque quietos, reciben un flujo de reparación. Y la glándula pituitaria libera hormonas que regulan el crecimiento y la regeneración en muchos tejidos. Dormir, en el sentido más literal, es cuando el cuerpo hace sus mejores reparaciones. Es cuando la factoría interna trabaja a pleno rendimiento, sin las interrupciones de la actividad y el movimiento. Cada noche que duermes bien, le estás dando a tu cuerpo el tiempo y las condiciones que necesita para hacer su trabajo. Y lo hace con una eficiencia que ningún sistema artificial ha podido replicar todavía. La noche tiene sus propios sonidos biológicos. No los escuchas. Son demasiado pequeños. Demasiado íntimos. Pero ocurren. En este momento, si estás tumbado en la oscuridad, tu cuerpo está en conversación consigo mismo. El corazón late a un ritmo ligeramente más lento que durante el día. Los pulmones se expanden con más profundidad en cada respiración. La temperatura corporal ha descendido una fracción de grado, señalando que ha llegado la hora del descanso. En el cerebro, las ondas eléctricas están cambiando de forma. Las ondas beta, rápidas y de baja amplitud, características de la vigilia activa, están siendo reemplazadas por ondas alfa, más lentas y más suaves. Si la relajación se profundiza, vendrán las ondas zeta. Y más tarde, durante el sueño profundo, las ondas delta, amplias y lentas como mareas. El hipocampo está comenzando su trabajo de la noche. Las experiencias del día están siendo evaluadas, etiquetadas, distribuidas.
Algunas pasarán a la memoria a largo plazo. Otras serán descartadas. El proceso es silencioso, invisible, pero profundo. La glándula pineal, una pequeña estructura en el centro del cerebro, está liberando melatonina. Esta molécula viaja por el torrente sanguíneo, alcanzando cada rincón del cuerpo, diciéndole a cada célula que ha llegado el momento de reducir la velocidad. Las células de la piel están en su fase de regeneración más activa. La médula ósea produce nuevas células con eficiencia. El hígado procesa los nutrientes del día y reorganiza sus reservas. Y tú estás aquí, quieto, respirando. Todo eso ocurre sin que tengas que hacer nada. Es suficiente con estar. Con dejar que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Antes de terminar este viaje, hay una perspectiva que puede hacer que el sueño llegue con una sensación diferente. Una más grande. Los átomos que componen tu cuerpo no se fabricaron en la Tierra. El hidrógeno que hay en el agua de tus células es tan antiguo como el universo, formado en los primeros minutos después del Big Bang, hace aproximadamente 13.800 millones de años. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el hierro, todos estos elementos fueron fabricados en el interior de estrellas masivas a través del proceso de fusión nuclear. Y cuando esas estrellas llegaron al final de su vida y explotaron en supernovas, dispersaron esos átomos al espacio. Esos átomos viajaron durante millones de años por el espacio interestelar. Se acumularon en la nube de gas y polvo que colapsó para formar el sistema solar. Formaron parte de los planetas, de los océanos, de los organismos primitivos. Y después, a través de una cadena ininterrumpida de vida, de metabolismo, de ciclos biogeoquímicos, llegaron hasta aquí. Hasta ti. Los átomos de tu cuerpo han viajado miles de millones de años para estar donde están ahora mismo. Has sido construido con materiales estelares. Con el polvo de explosiones cósmicas. Con la materia más antigua del universo. Y ahora esa materia está viva. Consciente. Respirando en la oscuridad. Hay algo en eso que es difícil de articular, pero que se siente de una manera muy particular cuando lo contemplas en la quietud de la noche. No eres solo un cuerpo. Eres la continuación de algo vastísimo. Un momento en el viaje de la materia a través del tiempo y el espacio. Ha sido un largo viaje esta noche. Hemos recorrido el interior de las células, donde la vida ocurre en el nivel más pequeño que podemos imaginar. Hemos visto cómo la sangre viaja sin parar por 96.000 kilómetros de vasos. Hemos escuchado el latido silencioso del corazón. Hemos explorado los pliegues del cerebro, donde los pensamientos son relámpagos eléctricos que forman galaxias de conexiones. Hemos visitado la piel, que se renueva en silencio. Los huesos, que se reconstruyen sin hacer ruido. Los pulmones, que respiran solos. El hígado, que trabaja con 500 tareas simultáneas. El intestino, con su propio sistema nervioso, su propio universo microbiano. Hemos visto cómo los sentidos traducen el mundo. Cómo los músculos guardan memoria. Cómo las lágrimas tienen química propia. Cómo los sueños reorganizan lo que vivimos. Todo eso está ocurriendo dentro de ti, ahora mismo, mientras esto llega a su final. Y lo va a seguir ocurriendo cuando te quedes dormido. Tu corazón no va a detenerse. Tus pulmones no van a olvidar respirar. Tus células no van a pausar su renovación. El sistema nervioso va a continuar monitorizando, ajustando, equilibrando.
Tu cuerpo no necesita que estés despierto para cuidarte. De hecho, es cuando más libremente puede hacer su trabajo. Así que deja que los pensamientos se vuelvan más lentos. Que las imágenes de la noche sean suaves y sin urgencia. Que la respiración se haga más profunda, más espaciada, más tranquila. No tienes que hacer nada. El cuerpo sabe lo que hace. Y mientras la oscuridad te envuelve y el sueño llega poco a poco, como marea que sube sin prisa, en el interior de ese universo silencioso que eres, todo sigue. Las células se dividen. El corazón late. El cerebro organiza. Eres un sistema que nunca se detiene del todo. Eres, incluso en el descanso más profundo, plenamente vivo. Que descanses bien. Que sueñes con suavidad. Y que mañana, cuando despiertes, lo hagas con la pequeña sensación de haber sido cuidado toda la noche por algo que nunca ha dejado de trabajar para ti. Buenas noches.